Muy buenos días, exactamente. Bueno, tenemos que continuar hablando acerca de las extras deportivas y que sí, una de ellas es la que acapara la atención a nivel internacional y hablamos del caso FIFA Gate y cómo el peruano Burgos ha sido, pues bueno, absuelto o más bien declarado no culpable. Es un funcionario más de fútbol que se libra del caso de corrupción, como les mencionamos ya, FIFA Gate. Es el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. Y así es, fue absuelto por la justicia estadounidense. Esta es una nota que ampliaremos más adelante. Brasileño José María Marín. Un jurado federal estadounidense absolvió el martes al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. El exdirigente era enjuiciado en Nueva York por el caso de corrupción en la FIFA. El jurado llegó a la conclusión de que Burga aceptó $4.400.000 en sobornos, pero nunca los recibió porque estaba bajo investigación en Perú por lavado de dinero. Su absolución llega más de 2 años después de que Estados Unidos sacara a la luz el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol mundial. En este proceso, conocido como FIFA Gate, la fiscalía acusó a 42 personas y a la empresa deportiva Traffic de 92 delitos y de aceptar más de $200 millones en sobornos. Por el mismo caso, antes de Navidad fueron declarados culpables el exjefe del fútbol brasileño José María Marín y el expresidente de fútbol de Paraguay y extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Juan Ángel Napout, por asociación para delinquir, lavado de dinero y fraude bancario. Bueno, señoras y señores, luego de esta información tenemos que dar vuelta de página y salir a las calles. Por supuesto, y tenemos ya a la experta en tránsito, Dalia Santos, para darnos esta información. Adelante, Dalia, buenos días. Buenos días, gusto saludarles y por supuesto a todos los televidentes ya disfrutando el último miércoles del 2017 y hemos estado muy atentos de lo que sucede en el tránsito vehicular en la jurisdicción de Villanueva. Quiero comentarles que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva da a conocer que no se habilitarán carriles reversibles, así que no hay reversibles dentro de nuestra jurisdicción por la poca carga vehicular que se desplaza en la Vía Lobos, en el área de la Ruta al Pacífico, Ciudad Real, incluso Boulevard El Frutal. No hay reversibles, así que usted permanezca en el carril en el cual le corresponde conducir para poder evitar alguna colisión vehicular. También quiero comentarles que el tránsito está totalmente fluido en algunos puntos de Villanueva y esto puede ser un factor de riesgo porque podrían generarse algunos hechos de tránsito si se exceden en velocidad. Así que respete los límites de velocidad establecidos y por supuesto yo le doy a conocer en este momento a través de Viva la Noticia el panorama vehicular a través de distintas fotografías de sectores donde usted regularmente transita si reside en el sector de Villanueva o incluso si viene de Amatitlán, de Retaluleu, de Mazatenango, de toda el área de la costa sur. Esto es lo que está sucediendo a la altura del kilómetro 15 de la Ruta al Pacífico. Así permanece el tránsito vehicular, tanto lo que ingresa a la ciudad capital como lo que se desplaza ingresando a Villanueva sobre el paso a desnivel Enrique Tejada, como también lo que está transitando hacia la costa sur. La PMT de Villanueva ha reportado sin obstáculos este recorrido y si usted observa, pues muchos conductores están utilizando sus luces bajas. Esto es una medida de prevención para evitar alguna situación de emergencia o incluso para que los peatones puedan observar los vehículos, pero está totalmente libre el kilómetro 15 de la Ruta al Pacífico, como usted observa en esta fotografía. Se recomienda a los pasajeros siempre abordar las unidades del transporte público en las paradas de buses establecidas para evitar pues alguna caída de alguna unidad de transporte público, por realizar algún abordaje riesgoso, así que tómelo en cuenta. Esto es el panorama vehicular, siempre el ingreso de la colonia San José Villanueva, siempre cerca del kilómetro 15 al kilómetro 14, es un panorama donde se puede observar el tránsito hacia el norte o hacia la ciudad capital y vemos que la distancia que hay entre vehículos nos da esa señal de que el tránsito no tiene complicaciones y que está totalmente fluido, porque no vemos un tránsito saturado, sino un tránsito bastante distanciado y esto nos marca pues una fluidez vehicular bastante aceptable. Ahora vamos a observar otro punto también importante, que es el área de la salida de Prados de Villahermosa. Para las personas que vienen del área de Ciudad Real, vemos que el tránsito pues acá ya está aún más compactado. Si viene de Prados de Villahermosa, incluso la salida de Prados, zona 7 San Miguel Petapa, no tiene ninguna complicación para incorporarse al tránsito vehicular. Y vemos que pues la PMT está supervisando no habilitados reversibles en este sector. Si es necesario habilitar algún carril reversible, se estaría habilitando, pero hasta el momento quedan descartados, así que usted atento de las instrucciones de los agentes de la PMT. Este es el panorama hacia Ciudad Real, avenida Petapa, zona 21. Y esta es la salida de Villahermosa. Para las personas que vienen de Boca del Monte, se están incorporando hacia Boulevard El Frutal. Importante
pues respetar esta rotonda que los agentes han señalizado. Es una rotonda que viene pues a distribuir el tránsito hacia Boulevard El Frutal o hacia Prados de Villahermosa y el área de Ciudad Real. Así que respete estas normas de tránsito, estas señales que los agentes han instalado sobre la vía pública, y vemos que la salida de Villahermosa pues no tiene ninguna complicación, incluso Boulevard El Frutal tiene el tránsito totalmente fluido. Las salidas de las colonias ubicadas en la zona 5 de Villanueva no tienen ninguna complicación para poderse incorporar al tránsito vehicular, así que son muy buenas noticias para los pocos conductores que se estarían desplazando en los próximos minutos en la vía pública. Esto es ya aproximándonos a la zona 12 de la ciudad capital y también a la zona 12 de Villanueva. Es el área de Ciudad Real, es uno de los puntos más complicados en el área de Villanueva, tomando en cuenta que se unen 3 municipios en este sector: Villanueva, San Miguel Petapa y Vía Canales, pero la PMT de Villanueva reporta un tránsito bastante compactado, pero sin complicaciones o sin congestionamiento. Está totalmente fluido, incluso se han desplazado agentes hacia la 53 calle de la avenida Petapa, que es donde justamente hay un semáforo que distribuye el tránsito hacia la zona 21, hacia la Universidad de San Carlos, pero no se reportan novedades. Incluso se está coordinando con la PMT Ciudad de Guatemala para poder activar algún reversible si en caso fuese necesario más adelante, por supuesto. Así que está totalmente libre el paso en este sector. Vemos también que hacia el sector sur está totalmente fluido, no hay ninguna complicación. Ahora vemos la 53 calle, lo que les menciono, donde se tiene pues un semáforo, pero en este caso es el agente quien mantiene el control y la administración de tránsito. Aquí sí vemos un tránsito ya más compactado. Esto es lo que se desplaza hacia el Trébol, hacia Boulevard Liberación, hacia Pamplona como punto de referencia. Ya es donde finaliza la jurisdicción de Villanueva e inicia la circulación del tránsito en la jurisdicción de PMT Ciudad de Guatemala, pero vemos que la gente pues mantiene esa verificación y supervisión del tránsito y no se reporta mayor situación de congestionamiento. El tránsito es compactado, pero mantiene fluidez aún aceptable. Así que la 53 calle Avenida Petapa sin complicaciones, y el área de Ciudad Real también totalmente fluido. Mencionamos, son los últimos días del 2017 y regularmente esto se da cuando ya estamos por finalizar el año. Muchos conductores viajaron hacia el interior del país, muchas personas incluso están de vacaciones, y esto pues refleja este poco tránsito vehicular que lamentablemente hace que muchas personas pues se excedan en velocidad, incluso que los peatones se confíen en cruzar la vía pública bajo las pasarelas porque observan pocos vehículos, pero esto podría ser un factor de riesgo. Así que le recomendamos siempre respetar las normas de tránsito, los límites de velocidad, y por supuesto la PMT de Villanueva está en alerta. Y recuerde que más adelante en mi próximo reporte le estaré hablando nuevamente de la restricción establecida para el transporte pesado durante las fiestas de fin de año, así que a través de Viva la Noticia usted se estará enterando de lo que sucede en el tránsito vehicular en la jurisdicción de Villanueva. Así que este es mi primer reporte de tránsito. Más adelante le actualizo las novedades y por supuesto le deseo buen provecho y un excelente miércoles. Ahora Vero y Sarita continúan con más información. Muchas gracias, Dalia, por esta información. Les recordamos que como siempre estaremos, saliendo a las calles periódicamente para ver cómo va avanzando el tráfico esta semana, aunque sabemos que es la de menor circulación durante todo el año. Así es, realmente creo que son los días ideales para salir pues a hacer mandados, hacer aquellas cosas que tenemos pendientes todavía, porque pues como hemos podido observar, las diferentes arterias del país bastante despejadas. 6 de la mañana con 28 minutos, comenzamos con nuestro recorrido nacional. Y tenemos que iniciar hablando justamente de todos estos incidentes y emergencias que se presentaban durante esta época de fin de año. ¿Cuáles son los datos que reportaban las autoridades? Los tenemos a continuación. 6.752 personas fueron atendidas en los 44 hospitales del país durante las fiestas de Navidad. Esto era lo que informaba el ministro de Salud, Carlos Soto. Una de las principales causas de traslados a las emergencias fue por heridas en accidentes de tránsito, que suma un total de 648 servicios. Por esos hechos, el ministerio registra la muerte de 10 personas en sus instalaciones. Además, otras 100 personas resultaron heridas por accidentes en buses con pasajeros. Y si sumamos, tenemos que hablar también de 2 personas más que fallecieron durante la Nochebuena y la Navidad. 103 personas resultaron con intoxicaciones por el consumo de alcohol, quienes 2 murieron, más se intoxicaron con alimentos. Y tenemos que cambiar de tema y hablar de las repercusiones y todo lo que se está diciendo a nivel internacional de la decisión de cambiar la sede diplomática en Israel. Así es, y es que, Jimmy Morales, después de anunciar el traslado de la embajada guatemalteca
del Tel Aviv a Jerusalén. Esto ha provocado no solo reacciones en el exterior, ya varios sectores han mostrado su apoyo o molestia respecto a esta orden del mandatario. Les ampliamos la información. Posiciones encontradas salen a luz luego de la resolución del Ejecutivo de trasladar la misión diplomática de Guatemala a Jerusalén, la llamada capital eterna del Estado de Israel. Esta decisión es catalogada en una parte como extremadamente errada y en otra como una decisión valiente, pero que se cree que pudo existir presiones de grupos religiosos afines al mandatario. Yo dudo que los Estados Unidos haya exigido que Guatemala tomara esta decisión, porque si no lo hubieran hecho otros países. Pero querían quedar bien con los norteamericanos. Ese es uno. El otro fue las razones de carácter emocional que tienen con el Estado de Israel. Pero la tercera, que yo creo que es la más importante y es la que privó en la decisión del presidente Morales, fue la presión que hubo de parte de algunas organizaciones religiosas protestantes que le estaban exigiendo. Yo creo que fue una decisión extremadamente errada, muy errada, sobre todo porque le está diciendo a la comunidad internacional actualmente esa decisión de que no está a favor de que haya una solución negociada entre palestinos e israelíes. Los países árabes se suman a la condena por la decisión de Guatemala, la que califican de una violación de la legislación internacional y que aviva la violencia en la región, aunque para el embajador de Israel en Guatemala fue una decisión valiente. Estoy muy orgulloso que el presidente Morales y también la canciller Sandra Jovel tomaron esa decisión histórica que Guatemala será el segundo país en el mundo que retorna su embajada a Jerusalén. No es una sorpresa para mí que tenemos excelentes relaciones de amistad y de cooperación. Quisiera decir de nuevo, esa es una decisión histórica y hay una nueva época, creo yo, en el mundo. En los próximos días podría conocerse los verdaderos costos políticos de esta decisión. Y continuando ampliando este tema, tenemos también pues comentarios y realmente decisiones de lo que justamente decidía Jimmy Morales sobre cómo podría afectar negativamente también a nuestro país. Claro, y hablamos del análisis de personas que son expertas en cuanto a este tema, la decisión del presidente Morales. Recordemos que se alinea a la política exterior de los Estados Unidos. Esto podría tener un efecto negativo en los productores de cardamomo, además del debilitamiento frente a la comunidad internacional. Esto era lo que explicaba un exministro de Relaciones Exteriores y también otros analistas. Ponga atención. La decisión del presidente Jimmy Morales tendría como consecuencia un debilitamiento en las relaciones diplomáticas con la comunidad internacional y la desobediencia a los acuerdos internacionales. Entonces los coloca en una posición extremista, en una posición radical de cara a la comunidad internacional. Por otro lado, es una violación al derecho internacional. Hay un acuerdo del Consejo de Seguridad de 1980 que claramente establece que no se pueden trasladar embajadas a Jerusalén para evitar alimentar el conflicto y la solución de dos estados, que es la solución que se apoya a nivel de la comunidad internacional y que Guatemala siempre ha apoyado. Aunque lo más oportuno era esperar una decisión consensuada a nivel centroamericano, para el ex embajador de Guatemala en Israel, la orden del Ejecutivo pone en primer plano el conflicto de Israel y Palestina. Es decir, la decisión de Trump va a forzar al mundo para que se atienda el caso del Estado de Israel y el Estado palestino y el caso de Jerusalén como la ciudad que se disputan ambos. Yo creo que esa presión es buena. Pero por otro lado, sí implica una desobediencia frente a las decisiones que Naciones Unidas había tomado respecto a que Jerusalén era un corpus separatum manejado precisamente por Naciones Unidas. No obstante, un aspecto negativo a nivel económico podría ser contrario para los pequeños productores de cardamomo. Hubiese sido quizás menos impactante para el país y particularmente para aquellos productores de cardamomo o de café o de especias que tradicionalmente han negociado con Medio Oriente, que podrán ver afectados sus intereses y por lo tanto los intereses nacionales en cuanto a una especie de boicot o a un rechazo a la compra de nuestros productos, por ejemplo, ¿no? El actuar del presidente Morales lo viene a apuntalar frente a la política exterior de los Estados Unidos en medio de un deterioro en la relación, luego de los intentos regresivos de la lucha contra la corrupción durante la gestión de Morales. Él se alejó mucho de Estados Unidos al declarar no grato al comisionado Velázquez, al actuar de una manera muy agresiva contra la CICIG, y yo creo que él está queriendo negociar
tanto un cambio en la CICIG como en el Ministerio Público más favorable para él, y está buscando cómo en la Casa Blanca, en la administración Trump, se encuentra mayor apoyo y eco a su posición. Y si dejamos de lado los análisis y lo que opinan algunos expertos al respecto, tenemos que resaltar lo que significaría para Guatemala en cuanto al costo este traslado. Por supuesto, y es que al menos unos 4.5 millones de quetzales podría ser el costo de este traslado de la Embajada de Guatemala del Tel Aviv hacia Jerusalén en Israel. Aunque todavía no se tiene un plazo, el traslado podría de ser de manera paulatina. Esto lo comenta la Cancillería. 4.5 millones de quetzales podría ser el costo anual del retorno o traslado de la misión diplomática a Jerusalén. Pese a las repercusiones, las autoridades no darán marcha atrás. Guatemala ha tomado una decisión coherente con su política exterior. Es una decisión soberana del Estado, aseguró la canciller Sandra Jovel. Lo que estaríamos haciendo es retornando nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, donde la tuvimos ya hace 20 años atrás. Los costos serían exactamente los mismos en cuanto a lo que se maneja administrativamente y logísticamente de una embajada. Obviamente el traslado no es un traslado inmediato el que se está dando. Tenemos que sopesar toda la parte administrativa, logística. En todo caso, nosotros estamos atentos a poder conversar con los países que así lo consideren, pero creería que no debería de haber ningún problema con otros países. Aunque no se tiene un plazo establecido, el retorno podría ser de manera paulatina, mientras sectores económicos advierten sobre las repercusiones a exportadores de cardamomo del país, del que las naciones árabes son sus principales compradores. Y continuando con este tema, también ven errores en política exterior. Definitivamente tenemos que analizar lo que significa, mejor dicho, en cuanto a este tema. El anuncio del presidente del traslado de la embajada hacia Jerusalén es un nuevo elemento en cuanto a la política exterior del gobierno guatemalteco, que recordemos que en el 2017 estuvo marcado por un posible aislamiento, así lo catalogaron algunos expertos, luego de varios anuncios del presidente Jimmy Morales. La política exterior que por mandato constitucional dirige el presidente de la República salió reprobada este 2017 según un análisis de expertos en asuntos internacionales. El principal error de la agenda internacional de Estado fue poner en entredicho el compromiso desde el gobierno en la lucha contra la corrupción y la impunidad, señala el ex embajador Manuel Villacorta. Antes del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, la declaración de persona non grata del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, puso a la comunidad internacional y a Washington en contra del país. Uno de los efectos de esa decisión presidencial fue una crisis política interna que provocó la salida del ex canciller Carlos Raúl Morales y la llegada de Sandra Jovel al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto ha puesto de mal en peor al país frente a los países donantes, el irrespeto al derecho internacional y la falta de compromisos desde las más altas autoridades en el combate contra la corrupción, opina el ex canciller Fernando Carrera. Este sería el resultado de una política exterior confusa, poco experimentada y sin una agenda completa que ha puesto en aprietos al país no solo a lo interno, sino a lo externo. 6 de la mañana con 38 minutos. Tenemos que continuar con más información a esta hora de la mañana. Por supuesto, y cambiamos de tema ya que grandes cantidades de basura quedaron tiradas en las calles del centro histórico de la capital. Esto luego de la celebración de la Nochebuena y de la Navidad. Según las autoridades ediles, se recogieron y trasladaron 83,000 toneladas de basura. La mayoría de ellas fue lanzada a las calles y según algunos comerciantes, la contaminación se debió a los pocos toneles de basura instalados en el sector. Los trabajadores de Limpia y Verde de la municipalidad contaron que dentro de la basura tirada encontraron algunos documentos de identificación. Rápidamente, antes de hacer una pausa comercial, tenemos que presentarles a ustedes estas imágenes que se vuelven curiosas y se vuelven virales, además en internet. Y estamos hablando nada más y nada menos, y están a punto ustedes de ver, la reacción de una pequeñita cuando envía a su perrito al grooming y lo regresan, un poco diferente de como ella creía que iba a regresar. Parece puerco, es lo que comenta esta niña, bastante simpática. Mira, porque eso parecen coletas, ya ni tiene pelo, mi pobrecito bebé. A ver, enséñamelo. Mira, este cachetón. Ya no es un cachetón. Sí, mi amor. Que le dejaron dos pelochas. Ahora parece
Bueno, ahí tiene usted entonces la reacción. Yo creo que en algún momento hemos estado todos en esa situación. Obviamente no tenemos tal sentimiento, pero creo que sí nos los han devuelto un poco diferentes. Un poco diferentes, justamente cuando son razas que son un poco bastante peluditas, ¿verdad? Y les cortan el pelo, realmente son diferentes las reacciones que podemos tener. Así es, así que bueno, estas son las imágenes que teníamos por el momento, pero tenemos que salir a las calles. Nuestro compañero Alberto Cardona tiene la siguiente información. Adelante, Alberto, muy buenos días. Gracias, Vero. Muy buenos días. Importante información de último minuto que nos brindan las autoridades de Policía Nacional Civil, ya que se ha registrado un ataque armado en contra de un piloto de buses que se traslada a la colonia Carolingia. Nos hemos trasladado hacia el IC 719 de emergencia del Seguro Social, donde se ha informado pues que este piloto estará siendo trasladado, pero según la información que nos brindan las autoridades municipales, los bomberos municipales, pues el piloto parece a resultar herido, condujo su unidad de bus hacia el dispensario de la colonia 1 de Julio, pero por las heridas que presentaba en su cuerpo, los bomberos municipales pues han decidido trasladarlo de emergencia hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Se ha explicado que el piloto fue localizado específicamente en el Centro de Salud 15, calle entre Sexta y Séptima Avenida de la colonia 1 de Julio, con varias perforaciones de proyectil de arma de fuego. Según la información que hemos podido obtener, pues sujetos desconocidos que se movilizaban en un bus, dispararon en contra del bus. Los sujetos desconocidos se trasladaban en una motocicleta, sin mediar palabra, pues dispararon en contra de la humanidad del piloto de estos buses que se conduce hacia la colonia Carolingia. Como medida de presión ante las autoridades policíacas, pues los pilotos tanto de la ruta El Milagro como la colonia Carolingia han decidido pues ya no trabajar este día, han dejado de prestar el servicio porque según la información que ellos manejan, las amenazas van a continuar durante este día, ya luego de este ataque violento, este ataque armado por parte de estas pandillas. Pues los pilotos han comenzado a recibir una serie de llamadas anónimas por parte de estos grupos delictivos. Para todas aquellas personas que tienen circular por este sector donde nos encontramos ubicados, el sector de la zona 7, Calzada San Juan, tómelo muy en cuenta. Los pilotos de la ruta del Milagro que se conducen también a la colonia Carolingia, pues no estarán trabajando este día por miedo a ser víctimas de ataques armados por parte de estos grupos delictivos que siguen operando sin mediar palabra. En otro ámbito informativo, también bomberos municipales reportaron un ataque armado en horas de la madrugada. El ataque armado se registró en la 33 calle de la zona 8, dejando como el saldo de una persona herida de bala, que también fue trasladada de emergencia hacia el Hospital Roosevelt. En menos de 2 horas se han registrado 2 ataques armados. Primero, Séptima Avenida 18 calle de la colonia Carolingia, zona 6, donde les estamos informando sobre este ataque armado que se registra en contra de un piloto de un bus que se conduce a la colonia Carolingia, y el siguiente ataque es el que se registró en la zona 8, dejando como saldo una persona también gravemente herida. Hay que recordar que según el análisis de riesgo que manejan las fuerzas de seguridad, estos ataques podrían incrementarse durante las próximas horas porque los pandilleros están solicitando el mal llamado bono navideño, bono de fin de año, que exigen a los pilotos de las rutas tanto urbanas como extraurbanas. Los pilotos han decidido de las distintas rutas que operan acá en Ciudad Capital no entregar más el dinero a estos grupos de sicarios que siguen operando pese a los planes de seguridad que han montado las fuerzas de seguridad. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona, y con esta información de último minuto, tómelo muy en cuenta, amigo televidente.
Si usted tiene previsto circular por el sector de la calzada San Juan, abordar un bus de la colonia El Milagro, tómelo muy en cuenta. Se están la mayoría de personas trasladándose en taxis rotativos porque los pilotos han decidido no trabajar este día por temor a ser víctimas nuevamente de ataques armados. Como repito, imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona. Con ustedes regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto, por esta información. Estaremos regresando entonces a las calles más adelante. Mientras tanto, damos vuelta de página. Por supuesto, ya es momento rápidamente de un corte comercial, pero aún tenemos más información que compartir con todos ustedes, así que continúen en sintonía. Ya volvemos en Viva la Noticia. Cuando regresemos en Viva la Noticia, hablamos del sargento del ejército Diego Brito, que muere mientras trabajaba en el combate de un incendio forestal en Huehuetenango. Y en las noticias internacionales, el expresidente peruano Alberto Fujimori pidió perdón por los actos de su gobierno, esto 2 días después de que Kuczynski decidiera el indulto. Además, le presentamos estas imágenes. Una de las cosas más tediosas de la Navidad es lo que dicen el tiempo que hay que perder en un avión. Consciente del disgusto, una aeromoza decidió tomar cartas en el asunto y ya le comentaremos lo que sucedió. Esto y más al volver.